para descubrir las habilidades, técnicas y conceptos de todo emprendimiento. Aprendamos de negocios con Roberto Sánchez Mendiola. Comenzamos. Nuevamente en la edición sabatina de Aprendamos de Negocios. Hoy estoy sumamente feliz porque tengo la oportunidad de que hoy vamos a escuchar a Juan Carlos Palomares, que obviamente tenemos un lazo familiar desde hace muchos años y me encanta la manera en la que trabaja, en la manera en la que atiende a los clientes, y ahorita lo van a escuchar porque vamos a hablar de un tema sumamente importante para ustedes, empresarios, emprendedores. Juan Carlos, bienvenidísimo. Muchas gracias, Robert. Gracias, feliz y agradecido por estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Gracias. Perfectísimo. Pues miren, Juan Carlos, me gustaría que dijeras cómo se llama tu negocio, por qué le pusiste así, desde cuándo te dedicas a eso, y háblanos del tema que estábamos comentando hace un momento, que es súper importante para todos los empresarios, la sobrevivencia, lo amo yo, el que pase el legado, claro, y que no pasemos esta vida sin dejar marcado nuestro futuro, y eso se hace a través de un legado. Y sé que tienes tú un servicio específico para ese tema, y por eso se me hace muy importante el programa del día de hoy, porque ¿qué nos hace falta a México? Continuar y estar dejando todo lo que hacemos, aprendimos, vivimos y desarrollamos para las siguientes generaciones. Es correcto. Sí, fíjate que esa parte, bueno, antes que nada, yo tengo un despacho de asesoría como tal. Este despacho se llama PerSe, ¿sí? Nosotros tenemos en el mercado alrededor de 14 años, más o menos, ¿sí? Fue creado o fundado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y el objetivo del despacho o el objetivo de PerSe, pues es como su nombre lo dice, ¿no? El poder a través de cuál es tu per se, es decir, cuál es tu razón o cuál es tu motivo para poder formar emprendedores, ¿no? Esa es la intención de per se, el poder buscar a personas que quieran ser emprendedores y dejar de ser a lo mejor un empleado como tal, sino es buscar esas almas que quieren algo más, ¿no? Y que quieren trabajar para ellos mismos y ser sus propios jefes y demás, pero con el sentido de la cultura financiera en México. De hecho, por ahí partimos, porque lo que hace PerSe es, el objetivo principal es tratar de cambiar la cultura financiera en el país. Es un tema complejo, es un tema que da para muchísimo, pues hablar muchísimo rato de eso, porque tristemente en México pues no hay una cultura, ¿no? No hay una cultura financiera como tal, y bueno, el objetivo de PerSe es precisamente eso, ¿no? Atacar desde lo personal a cada persona, pues esa cultura, y cambiar esa cultura financiera en México. Fíjate que estás, como dicen, hablando música para mis oídos, cantando música para los oídos. Yo toda mi vida pues he estado en temas económico-financieros, y me he dado cuenta de eso, que la cultura financiera es ausente, sí, y es algo que deberíamos de tener pues prácticamente, porque todos los pequeños negocios que existen en México pues tienen que hacer cuentas, ¿no? Claro. Y por eso a mí, cada vez que voy yo a una tienda de abarrotes, que voy muy seguido, lo hago con la intención pues de comprarles a la tienda de abarrotes, que de hecho es el número de negocios más grande que hay en México. Lo que más hay en México son tiendas de abarrotes. Hay más de 800,000, y somos de micronegocios en México 4,500,000. Por lo tanto, lo que más hay son tiendas de abarrotes. Wow. No sabía ese dato. Y todo el mundo dice, no, es que el Oxxo, sí, el Oxxo tiene 20,000, 30,000. Acá son 800,000. Sí, claro. Y aparte, normalmente son alguien que son atendidas por familias. Efectivamente, son atendidas por familias. Y llego y, oiga, me da un refresco. Sí tengo, pero si se los dan no me quedo sin refrescos. Entonces, esa respuesta la he escuchado por infinidad de veces. Claro. O no tengo.
Claro. O llegas y, oiga, esto, no, pues no tengo ni eso, no, bueno, pues ¿qué tienes? Claro. Entonces, y es precisamente falta de una cultura financiera, porque si yo tuviera eso, pues tendría el inventario, porque ya sé más o menos cuánto voy a vender, y todo tiene que ver con esta cultura, que como no la traemos ni en la casa, ni en la escuela. Es correcto. A salvo los que llegan, que nomás es el 1% de los que llegan a universidad, todo el mundo piensa, es un mundo de gente, no, es bien poquita gente. Todos los que tienen un grado universitario, yo les digo que están bendecidos porque están dentro de ese grupo selecto que logró llegar a tener una educación, y que aparte el tener educación per se, ahora sí que como dices tú, es muy importante. Entonces, para mí este tema es la sobrevivencia, es el tema de que todo lo que le diste en tu vida a un negocio o algo, pues que por lo menos tengan la certeza que va a pasar a la siguiente generación, porque sabemos que las generaciones de ahora, si no les tocó, y ese es un tema hasta de cultura, si no les tocó sufrir, vivir, arrastrar, tener todos los quebrantos que tuvo el que creó el negocio, claro, pues no los vivió, no lo siente, y dice, bueno, con mucha facilidad puede que el negocio o no le interese, o lo deja caer, y hay un gran falta de paso de una generación a otra, pues por muchas razones, y como bien dices tú, el principal es la cultura financiera. Claro. Porque todos los negocios, todos requieren hacer cuentas. Sí, sí, ya sea pequeño, mediano o grande, pero todos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Claro. Y entonces, cuando me platicaste, oye, tío, yo quería ver qué podemos hacer, y me encanta el origen. El origen es, deja ver cómo podemos ayudar a las empresas para que se encaucen en el camino del bien, y sobre todo porque les va a hacer bien a ellos, a sus familias y a las siguientes generaciones. Sí. Fíjate que esa parte que voy a abundar un poquito más en lo que, en esto que acabas de mencionar. Nosotros en estos años que tenemos ya de experiencia nos hemos encontrado precisamente con eso, con que hemos visitado a empresarios y hemos visitado pues, en numerosas empresas, y nos hemos encontrado con que realmente es impresionante la falta de cultura en ese sentido, ¿no? Que muy pocas empresas, de verdad, empresas, inclusive hasta personas, muy pocas en lo individual están preparadas para hacer frente a una emergencia. Muy pocas están preparadas. Entonces, nosotros en esa labor de ver gente todo el tiempo y de buscar pues cómo apoyar a las personas, vimos pues que no hay esa cultura, o sea que realmente la gente y los empresarios pues todos se meten en la operación, en el día a día, sin embargo no piensan en el qué va a pasar. Es algo bien curioso porque todos los empresarios, bueno, la mayoría, no puedo generalizar, pero la mayoría crea su empresa con la intención de poder pues dejar un legado a su familia, ¿no? A sus hijos, y poder continuar con, pues, o crear un patrimonio, ¿no? Sin embargo, pocos, realmente muy pocos, están preparados para eso. Claro. Muy poca gente lo ve así. Entonces, nosotros ahora con al ver esta parte, pues encontramos esa área de oportunidad, y lo que hicimos en per se es eso, no, pues tenemos que empezar a cambiar esa cultura, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle para precisamente ayudar a los empresarios a que piensen en un paso más adelante, ¿no? Claro. Y vean este tema tan importante que habla Juan Carlos. Es un tema de planeación, es un tema de querer hacer bien las cosas. Los mexicanos somos buenos por operar, somos súper creativos, pero luego que dicen, y otro ejemplo de ello es el famoso mes del testamento. Exacto. El famoso mes del testamento nació porque la gente no tiene testamento. Es correcto. Y entonces se mueren y le dejan un problemón a la familia. Y se llama mes del testamento porque ese día los honorarios no cobran los honorarios por hacerte testamento. En pocas palabras, el testamento, y aparte ya viene septiembre, el testamento, el que quiere regularizar eso es gratis. Y eso es parte de las cosas que comenta Juan Carlos. Tenemos que dejar en papel
¿Qué va a pasar en el futuro? Oye, yo quiero que el carro se lo quede un nieto. Yo quiero que las acciones se las quede mi esposa. Pero luego viene el segundo paso. Yo le digo que ese siempre es el primer paso. ¿Cómo le voy a dejar yo las acciones a mi esposa? Que nomás ha estado en la casa, que nunca ha trabajado, que no conoce nada del negocio porque yo nunca le he compartido. Y cuando esté yo ausente, pues viene toda la problemática, aún teniendo testamento. Es correcto. Y entonces, Juan Carlos pues, nos está diciendo de una manera muy suave, pero yo creo que hay que decirle las cosas como son. Nos hace falta cultura financiera. Sí es importante empezar a ponerle orden a la casa. Yo los invito, número uno, que si ya se acerca septiembre, los que no tengan testamento o lo tengan desactualizado, actualícenlo, porque es muy importante no dejarle un problema a la... Y luego viene lo que comenta Juan Carlos, el tema de una educación financiera. ¿Qué va a suceder si la esposa no quiere el negocio? ¿Qué va a suceder si la esposa sí quiere operar el negocio y no sabe nada de él? Claro. Y entonces empiezan todas las broncas y normalmente pues empezamos, digo yo, pues una muerte anunciada del negocio. Sí, es la crónica de una muerte anunciada, totalmente de acuerdo. Y por eso es súper importante lo que Juan Carlos ahorita nos va a continuar platicando, porque el tema del tener una educación financiera y el empezar a implementar cosas, le llamo yo documentar, porque si lo que no se documenta se olvida, se pierde, y sobre todo porque luego sucede mucho, pues que al final no se muere la persona, pero empieza a tener muchos temas de salud. Y esos temas de salud ya no es lo mismo. Si así están todos por escritos y todos documentados, es mucho más fácil hacer la transición. Claro. Fíjate que reforzando un poquito eso que mencionas, les voy a compartir un dato estadístico muy duro, esa es la realidad, muy duro, que en el que con se podrán dar cuenta realmente de esta parte, ¿no? El 95% de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas en México, ¿sí? El 95% no sobrevive a la segunda generación. ¿Qué significa esto? Que solamente el 5% sobrevive a la segunda generación, y la razón principal de esto es porque no tienen un plan de sucesión por escrito, ¿sí? Y eso es un dato, créeme, muy interesante, porque nosotros al platicar con los empresarios nos hemos dado cuenta que todos los empresarios tienen un plan de sucesión, pero es mental, lo tienen en su cabeza, tienen una idea y tienen en su cabeza qué va a pasar cuando ellos ya no estén, ¿sí? Cuando quieran simplemente retirarse y dejarle el negocio a los hijos o a quien ellos decidan, o simplemente porque fallezcan, ¿eh? Entonces, pero lo tienen en su cabeza. Y el 95% no lo tiene por escrito. Y al no tenerlo por escrito, el 95% no pasa a la segunda generación. Y la empresa, imagínate nada más, la empresa por la que trabajaste toda tu vida, y como tú bien dijiste al principio, que pues te tocó sudor, fracasos, te tocó pues trabajarla desde el inicio, esa empresa desaparece. Va a desaparecer. De hecho, va a desaparecer, ese es el término correcto. A menos que hagas algo como tal, como es un plan de sucesión, ¿sí? Pero por escrito. Lo mismo que para el testamento, para una persona física es exactamente lo mismo. Pero volvemos al tema, Robert, es un tema de cultura general en México, porque así como en la parte individual no hay nada, no hay un testamento, no hay nada, en la parte empresarial o persona moral es exactamente lo mismo. Fíjate qué datos tan duros, pero tan importantes que lo escuchen ahora sí que empresarios y emprendedores radioescuchas. El tema de un plan de sucesión por escrito, yo los invito, y así ahora sí con letras negritas, pónganlo en su quehacer de cosas que tienen que hacer. Porque yo siempre he dicho, nadie tenemos la vida comprada. No. Por lo tanto, hay que dejar por escrito, y ahorita continuaremos porque el tema está tan bueno que haremos una breve pausa comercial y ahorita regresamos con Juan Carlos en Aprendamos de Negocios. Aprendamos de Negocios con Roberto Sánchez Mendiola.
Regresamos nuevamente con Palomares de Per Se, aquí en Aprendamos de Negocios, y la verdad es que estoy sumamente impactado, pero para bien, porque me estoy dando cuenta que este es un tema que no habíamos tocado en ninguno de nuestros programas, el tema de un plan de sucesión, pero sobre todo ponerlo por escrito. ¿Por qué es importante la sucesión de un negocio? Número uno, porque como dice Juan Carlos de una manera, pues con la estadística en la mano, el 95% no va a pasar a la segunda generación. Y por eso nos encontramos a negocios que desaparecen con una facilidad impresionante, negocios que llevaban 50 años y en 3 años desaparecen, si es que no en menos. Y por eso es importante, Juan Carlos ahorita nos platicará ya más detalle del tema de cómo los invitamos a que se animen a generar este plan de sucesión. Y como yo siempre digo, mientras más detallado, mejor. A mí me ama, bueno, yo veo muchas películas, voy muy seguido al cine, ya como tú sabes, sí. Me encanta ir al cine. De hecho, ayer fuimos al cine. Exacto. Películas de grandes historias de terror, le llamo yo, porque no se hizo el plan de sucesión. Y sobre todo cuando hay el negocio es próspero. Es cuando empieza la rebatinga de las cosas, unos quieren operar, otros quieren tener acciones, y normalmente esos negocios, si no tienen un líder, por eso a mí me gusta mucho el esquema en donde cuando lo pones por escrito, mira, el líder del negocio va a ser fulano de tal, pero luego viene una parte, y ahorita aprovecho la plática de Juan Carlos, que se llama gobierno corporativo. Mucha gente todavía ni siquiera conoce el término, ya lleva rato en México el tema de gobierno corporativo, y es precisamente cómo implementar, llevar a cabo esta sucesión. Mira, yo voy a dejar de sucesión de director a fulano de tal. Pues como ya sé que lo quiero dejar, pues desde ahorita lo preparo. Claro. Entonces fíjense, entra en un tema de preparación, y esa persona, yo lo tengo que a mí me gusta mucho el concepto, no es que mucha gente luego piensa que el tema de las asociaciones civiles en los negocios es diferente. La realidad es que en tema de gobernanza es igual. Cuando nace el Club Rotario, que es un club muy conocido a nivel mundial, crean presidente y vicepresidente, y es el mismo esquema. En Estados Unidos tiene un presidente y un vicepresidente. El vicepresidente conoce el 100% de los secretos de la Casa Blanca, para en ausencia de el presidente entra al minuto, pero sabe todo. Toda la operación, todas las cosas que tiene que tomar, porque Estados Unidos el presidente del presidente, ¿verdad? No es cualquier hijo de vecino. Claro. Pues si lo ven desde un esquema muy práctico, si yo voy a definir quién va a ser mi sucesor, hagan de cuenta que es el vicepresidente. Necesito coacharlo, acompañarlo, enseñarle todas las buenas prácticas. Las malas prácticas no, esas evítalas desde ya, por favor. Platíquenlas, porque es importante que la gente sepa en qué momento tuvo quebranto el negocio. Claro. Y el ejemplo, le voy a poner un ejemplo que es muy conocido, la Comercial Mexicana. La Comercial Mexicana quebró, y la compraron otros empresarios y luego la separaron. Ya ves que ahora tienes diversas áreas de la Comercial Mexicana. Y quebró precisamente por este esquema de falta de educación financiera y de alto nivel. Imagínate un negocio chiquito, Abarrotes Lupita, que es el típico, ¿no? El típico Abarrotes Lupita, que empezó vendiendo la abuelita, y luego la mamá, y luego el papá, y se lo han ido pasando de generación en generación. ¿Qué pasa ahora con esta economía digital? A los chicos ya no les interesa estar atrás del mostrador. Quieren estar en el teléfono, chateando, platicando o haciendo negocios. Muchos de los nuevos negocios hoy son digitales. Y entonces tenemos una combinación de generaciones que no nos incentiva a los jóvenes a seguir las tradiciones de los negocios anteriores, que eran físicos. Claro. Ahora casi todos los negocios nuevos de los jóvenes quieren que sean digitales. Y entonces hay una como mezcla, y por eso cuando dices que quieres incidir en la cultura, efectivamente es eso. Las nuevas generaciones no tienen nada de educación financiera. No. Las anteriores la practicaron, ahora sí que porque lo tenían que hacer. Tienen su sumadora, o inclusive tú ibas a las tienditas de abarrotes en una hoja donde te daban el pan o lo que sea. Ahí hacían las sumas. Ya el más avanzado tenía una sumadora
de las de antes que hacían ruiditos. Sí. Ajá. Sí. Y hoy llegas y compras una sombrero en cualquier lado, ¿no? Y te hace lo que quieras. Inclusive hoy hay programas, cuando se vino la pandemia, la Coca-Cola implementó un programa para que no quebraran las tiendas de abarrotes. Y les implementó un software, precisamente para que van al inventario, que no se quedaran sin cocas, porque claro, sin cocas y agua, porque eso es lo que vende la Coca-Cola. Y todo esto tiene que ver con el tema de cómo puedo yo pensar en un negocio. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo le hago para dejar mi legado para la siguiente generación y que la siguiente generación no cierre el negocio, o no quiebre el negocio, o lo que sea? Y el artículo que me gustaría que ahora sí nos platicara específicamente en qué consiste este plan de sucesión, porque dices que hay que ponerlo en papel. Claro. Entonces, platícanos tantitos del tema para que precisamente nuestros radioescuchas escuchen en qué consiste y por qué es tan importante sí ponerlo en papel. Pues sí, muy buena pregunta. La realidad es que, fíjate, uno de los errores más comunes en algunos empresarios es que consideran que el plan de sucesión es solamente ponerlo por escrito de manera legal. O sea, es decir, ir con un notario y hacer un testamento y plasmarlo en un documento como tal. Y no, sí es parte de, por supuesto que es parte de, fundamental, pero el plan de sucesión no nada más conlleva esta parte legal, sino el plan de sucesión inicia desde la operación en tu empresa. Es decir, tú lo dijiste muy bien, replicando el modelo de lo que hace la presidencia de Estados Unidos. Es exactamente lo mismo. Lo que tiene que hacer cada empresario es saber que si el día de mañana yo como dueño o socio de la empresa, si por algunas circunstancias de la vida no estoy, ¿quién va a sustituir o quién va a reemplazarme en ese sentido? ¿No? Y ojo, no nada más, inclusive, no nada más el socio. Puede ser que a lo mejor la empresa tenga una persona que es a lo mejor un directivo, ¿sí? O un CEO, que a lo mejor tenga el conocimiento absoluto de cómo se lleva el negocio. A veces que los empresarios no se meten al 100%, pero para eso tienen un directivo, ¿no? Bueno, que ese directivo, si el día de mañana no está, ¿cómo va a afectar a la operación de la compañía? O sea, a lo mejor puede afectar en la pérdida de clientes, a lo mejor puede afectar en que la producción decaiga, ¿sí? O cómo afectaría en ese sentido. Entonces, el plan de sucesión va desde la parte operativa y la parte administrativa hasta la parte legal. Sí, no sé si fui claro en esa parte, pero el plan de sucesión tiene que llevar esa estructura, pero por escrito, en un plan, así como los empresarios hacen o hacemos un presupuesto cada año, pues debería de ser como un presupuesto poner cuál va a ser el plan de sucesión para la empresa. Entonces, ¿por qué? Y voy más allá todavía. Imaginemos, ¿no? Pasa un poco más drástico. Imagínate que uno de los socios o el dueño fallece, ¿no? Así es. Y bueno, en teoría, ¿quién se queda con esas acciones? Pues normalmente es la pareja, ¿no? La esposa principalmente, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con esas acciones? Muchas veces lo que hemos nosotros visto es que la esposa llega, se presenta a la empresa sin conocer absolutamente nada del negocio. Entonces llega y se mete a las juntas directivas a tomar decisiones de un negocio que ella no conoce y nunca ha conocido. Es correcto. Y esas decisiones pueden y afectan de manera directa en los resultados operativos de la compañía. Y esas decisiones pueden llevar a la empresa a un declive inmediato, ¿eh? Esa es una opción. La otra opción es que hay esposas que dicen, ¿sabes qué? Pues no, yo no le sé al negocio, pues se me hace muy inteligente que no reconocerlo, yo no le sé al negocio,
pero ¿sabes qué? Necesito que, pues, que mis acciones me las liquides. Porque yo soy dueña de todo esto, págame las acciones. ¿Qué pasa si la empresa no tiene el capital suficiente en ese momento o la liquidez para poder hacer frente al pago de esas acciones? Entonces, muchas veces las empresas terminan tomando dinero, ¿sí?, que no, pues de la misma empresa, que la empresa no tiene. Y en ese momento, en el momento en que la empresa se endeuda o toma dinero que no tiene, pues en ese momento la empresa se viene a pique. Entonces, un plan de sucesión, contestando concretamente la pregunta, te ayuda precisamente a que estés preparado para lo que va a pasar. Y todo tiene que ver, Robert, como lo dijiste, con la prevención. Claro. Y fíjate que qué importante tema. La verdad es que de repente se me paran los pelos de punta porque me da, pues, tristeza el que tantas empresas, 95%, no pasen a la segunda generación. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Entonces, el que creó el negocio está ensimismado en que el negocio funcione bien, en que todo, y se le olvida este pequeño detalle que pasa cuando él no esté. Claro. Es la ceguera de taller que le llamamos. Nada más vemos el dueño, pues ve lo que le corresponde nada más, pero es una ceguera de taller, ¿no? No, y se le olvida que, como yo digo, nadie tenemos la vida comprada. Cuando tuve la oportunidad de estar en Israel hace 38 años, en la guerra de la Intifada, a mí lo que más me impactó y el aprendizaje que me traje es que ellos sabían que en cualquier momento los podían matar. Ahora eso en México también ya es un sentimiento, ¿no? Pero en aquel entonces, pues en México nosotros andábamos por las calles como si nada, ¿verdad? Pero allá no, allá era un tema de misiles, ¿no? Y de cosas por el estilo. Y entonces le decía, bueno, ¿y qué hacen? Efectivamente lo que bien acertadamente comentas, nomás que allá es economía de guerra. A la fecha sigue siendo economía de guerra. Sí. O sea, volvió a repetirse y con los mismos enemigos. Pero aquí el tema es, decían, yo tengo que dejar mi legado empresarial, y entonces lo tienen por escrito. Y lo tenían por escrito hasta un nivel sencillo como una servilleta. De aquí en Irapuato me tocó ver ese plan de sucesión. Obviamente lo tenía documentado, pero de una manera muy simpática a don Fernando Barba. Y te lo enseñé a ver como acordeoncito, y ahí tenía todo cómo lo iba a dejar a la siguiente generación. Y obviamente lo documentó, ¿verdad?, como bien dices. Pero esta parte, empresarios, emprendedores, tómenla en cuenta cuando hagan su plan de negocios. Si hoy no lo tienen, empiecen mañana. Sí, claro. Para eso están expertos como Juan Carlos, que los van a acompañar, los van a guiar, los van a coachar, los van a mentorear para que tengan un buen plan de sucesión. Y a mí me da mucho gusto que prestes este servicio porque es un bien al país. ¿Sí? Y lo voy a ratificar y siempre lo digo. México, su Producto Interno Bruto, su valor de negocio a nivel país, no es el gobierno, ni los tres niveles de gobierno juntos. El 70% del Producto Interno Bruto lo genera la iniciativa privada. Y de ese 70%, el 60% lo generan las MIPYMES. Y en el empleo todavía es más. Lo generamos más las pequeñas empresas. De hecho, las grandes empresas en México solo es el 0.2%. ¿Qué quiere decir? Que el 99.8% son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ustedes son los que hacen que México sea grande. Nosotros somos los que hacemos. ¿Qué pasa si estamos descuidando que mi negocio, hoy sabemos que no va a pasar a la segunda generación? Y lo sabemos por estadística, no es lo que dijo Carlos, lo que digo yo, lo dice la estadística. Y en cambio te vas a otros países y ese esquema está hasta regulado. Sí. Conocen por ahí, no sé si han fijado que de repente que un señor le dejó miles de millones de dólares a su perro. Y viene cómo van a administrar el perro y quién va a cuidar al perro. Y o sea, están súper bien los planes de sucesión y es al perro. Sí. Imagínense ahora que nos dejen a los seres humanos, a nosotros, que somos familia, porque el 95% de las empresas en México son familiares. Sí, es correcto. Y entonces, como dice Juan Carlos, seguro va a estar la pareja, sea hombre o mujer, la esposa o el esposo, o los hijos, o inclusive a los nietos, si ya es un adulto que llegó a tener la bendición de ver a sus nietos trabajar. Y para mí el ejemplo más bonito de México es Bimbo.
Don Lorenzo Cedvige, que vivió muchos años, le tocó vivir hasta dejar a bisnietos en el negocio, y los directores, es una empresa familiar, pero es una empresa pública, y aparte es la panadería más grande del mundo. Ese es un ejemplo de cómo generar un plan de sucesión bien hecho, cómo generar responsabilidad social, cómo manejar gobierno corporativo, y obviamente pues todo el tema legal, pero el más importante es el operativo, porque él lo que buscaba era dejar un legado. Y el legado solo se deja cuando lo dejas por escrito, porque si no, toda tu maraña que tienes en la cabeza van a ser buenas intenciones que se van a ir en el momento en que tengas un accidente, fallezcas o inclusive que te haga alguna enfermedad. Yo siempre he dicho que el panteón está lleno de buenas intenciones. Exactamente. Siempre. La gente se muere deseando hacer algo y con buenas intenciones, pero el desear no es suficiente. Claro. Nunca es suficiente. Y me gusta, yo utilizo mucho ese, ¿qué quieres que diga tu lápida? Dejé un legado. No es nací, crecí, trabajé y me morí. Y dejé broncas. Y dejé broncas. Nadie quiere una lápida así, ¿no? Y normalmente casi todas las frases son como emotivas. Claro. Pero, ¿qué pasa si dejamos un legado? Y qué mejor que dejar un legado para la propia familia de un negocio y dejarlo por escrito, como dice Juan Carlos. Claro. Pues la lección, y lo digo la lección porque para mí también es importante escuchar a Juan Carlos, es generen este plan de sucesión por escrito. La letra la va a poder leer cualquiera hoy y en ausencia de. Sí. Y prepárenlo. Yo digo, a ver, cuando quiero probar un negocio, le digo, vete 3 meses de vacaciones, a ver si cuando regreses está el negocio. Es correcto. Es exactamente lo mismo. Prepárenlo en vida. En vida todo se puede hacer, inclusive puedes elegir a los sucesores, los puedes capacitar, los puedes entrenar y les puedes, inclusive me ha tocado ver unos casos muy bonitos donde le entregan en vida a su sucesor. Sí, y es que ese es el punto, que el plan de sucesión no solamente tiene que pensar, no lo pensemos solamente para cuando te mueres. El plan de sucesión también puede ir en vida, ¿es correcto? Claro. Si una persona, vamos a pensar, si una persona que es fundamental o es clave en tu negocio, el día de mañana cambia de trabajo, por las razones que quieras, cambia de trabajo, pues ¿quién lo va a sustituir? Y desde ahí empieza un plan de sucesión. Claro. No, y aparte es tener tu jubilación de negocio, disfrutarla. Claro. Porque en este mundo vivimos a disfrutar y a ser felices, no sufrir hasta el último día de tu vida. Eso yo creo que está escrito en todos lados, en cualquiera, hasta en la Biblia está de que venimos a ser felices, nadie vino aquí a sufrir. Entonces venimos a sufrir, como dicen por ahí, porque queremos, porque ¿no? queremos, sí. Y el hecho de no tener este plan de sucesión, pues yo quisiera, Juan Carlos, pues agradecerte, porque como te digo, esta es una entrevista que siempre se me pasa el tiempo. Agradecerte estos conceptos tan valiosos y pues si quieres despedirte de nuestro radioescuchas. Muchas gracias, Robert. Sí, pues agradecerte nuevamente a ti, a todos los radioescuchas que te siguen, y bueno, pues decirles que estamos a la orden, decirles que esto lo hemos visto en estos 13 años de experiencia y que bueno, pues les pedimos que no lo dejen a la ligera, no lo echen en saco roto, como decimos en México. Entonces, agradecido nuevamente contigo y con todos. Entonces, pues estamos a la orden, en lo que podamos ayudar. Ese es nuestro objetivo, ayudar a cambiar la cultura financiera en México. Excelente, y yo creo que cerramos con esa excelente frase de Juan Carlos. Juan Carlos y su empresa y todo su equipo vienen a ponerse a sus órdenes para ayudarlos a que tengan una cultura empresarial y sobre todo que dejen un legado. Y la manera de dejar el legado es a través de documentarlo. ¿Cómo lo documentan? Con un plan de sucesión. Disfruten la vida, síganos escuchando. Agradezco como siempre a Radio Grupo Antonio Contreras, Estéreo 95. Este programa estará en el siguiente, grabado en el Spotify, el siguiente lunes. Y síganos en nuestras redes sociales en RSM Consultores. Y acuérdense que con Juan Carlos tendrán todos los datos, los subiré yo a nuestras redes sociales para que puedan vincularlo quien esté interesado. Y nosotros acompañamos a Juan Carlos con los temas de gobierno corporativo y de empresa socialmente responsable, que son parte de las especialidades de RSM. Y qué mejor
hacer que su negocio continúe durante muchas generaciones. Pues muchas gracias por su tiempo y continuemos en nuestro siguiente programa de Aprendamos de Negocios. Toca poner en práctica lo aprendido el día de hoy para lograr el éxito en tus negocios. Te esperamos en la próxima emisión de Aprendamos de Negocios con Roberto Sánchez Mendiola.